Perú, 19 de diciembre de 2025. Hoy analizamos una economía de contrastes. Por un lado, la maquinaria del Estado expropiando terrenos para aeropuertos millonarios y por otro lado, la subasta de una camioneta de $1,500 que debe casi 1 millón. También vamos a ver las nuevas y estrictas reglas de austeridad en el gobierno y cómo se regula todo desde el transporte de carga hasta las apuestas en línea. Empecemos por esa historia, que parece pequeña, pero creo que dice muchísimo. Nos encontramos con una serie de subastas públicas de empresas que están en liquidación. Y un caso me saltó a la vista. Una camioneta Kia Sportage del año 2010. Su valor de tasación es de apenas $1,570. Y aquí es donde la historia se vuelve, bueno, increíble. Ese vehículo, que vale lo mismo que un televisor bueno, arrastra una montaña de deudas. Fíjate en los números. Tiene 4 gravámenes distintos que suman más de 50,000 soles y $10,000. Pero eso no es todo. A ver. Además, tiene la garantía mobiliaria por $750,000. Un momento, ¿cómo es eso posible? $750,000. Alguien prestó esa cantidad de plata usando como parte de la garantía un auto de 2010. Suena locura. Exacto. Esto va mucho más allá de una simple liquidación. Nos abre una ventana a cómo funciona el crédito, el riesgo. Obviamente el Kia no era la única garantía, pero formaba parte de un paquete. Lo que vemos aquí es el colapso de ese castillo de naipes. La empresa, Phoenix Foods ASEAC, quiebra, y los acreedores intentan recuperar hasta el último centavo, rematando lo que sea. ¿Aunque el valor sea simbólico? Exacto. El precio base en la primera subasta es de poco más de $1,000. Es que la desproporción es abismal. Y no es un caso aislado, ¿no? Vemos otro, una camioneta Nissan Navara de 2011 de la empresa Esmetal, tasada en $3,010. Y esta tiene embargos de 3 entidades estatales. Sí, del Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo y Senati. En total le reclaman más de 100,000 soles. Ajá. Y ahí vemos quiénes son los acreedores. No solo son bancos o proveedores privados. El Estado también es un acreedor importante que, cuando una empresa cae, entra en la fila para cobrar. Impuestos, multas, aportes impagos. Y en esa fila están todos, ¿eh? Es el ecosistema económico en su momento más crudo, el final del juego, donde se reparten las migajas. Incluso hay un auto de lujo en la lista, un Audi A6 de 2017, tasado en $19,000. Pero ojo, tiene una garantía de casi $40,000 y, para complicarlo todo, el aviso dice que se encuentra en posesión de un tercero. O sea, ni siquiera saben bien dónde está el auto que quieren subastar. Eso es el caos de una liquidación. Es un proceso casi forense para encontrar los activos, valorarlos y venderlos. Mientras tanto, pues otras empresas toman un camino más ordenado y anuncian su disolución voluntaria. Vemos a JAR Outsourcing SAC o Constructora Penta SAC. Es el ciclo completo. Unas mueren de forma violenta y otras deciden apagar la luz tranquilamente. Bueno, dejemos el cementerio de empresas y pasemos a los grandes proyectos que nacen. Aquí es donde vemos la otra cara del Estado. No el que cobra deudas, sino el que invierte a lo grande. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está adquiriendo terrenos para ampliar un aeropuerto en Ucayali. Y lo hace con una estrategia muy clara, codificada en una ley, el Decreto Legislativo 1192. La lógica es, digamos, simple. El Estado necesita tu terreno para una obra pública y te va a hacer una oferta que espera que no puedas rechazar. Encontramos una carta de intención dirigida a la propietaria de un terreno de más de 3,600 metros cuadrados. La oferta por el valor comercial es de, $111,573.72. Pero aquí viene la jugada maestra. Le ofrecen un incentivo adicional del 20% si acepta el trato directo. El total sube a más de 1,3 millones de soles. Mi pregunta ¿es esto una especie de soborno legal para evitarse problemas? Es una forma interesante de verlo. Legalmente es un premio a la eficiencia. El Estado sabe por experiencia que un juicio de expropiación es increíblemente largo, costoso y desgastante. Implica abogados, peritos, años en el sistema judicial. Entonces, básicamente le dice al propietario, mira, este es el valor justo, pero si me evitas todo ese dolor de cabeza y aceptas ahora, te doy un 20% extra. Nos ahorramos tiempo y dinero ambos.
Claro, pero para el propietario se siente como una oferta de tómalo o déjalo con muchísima presión. Tiene solo 10 días hábiles para decidir. Si dice que no o simplemente no responde, pierde ese 20% y se va a un proceso que puede durar años. Es una zanahoria muy grande, sí, pero el garrote detrás es igual de grande. El Estado está usando sus herramientas para acelerar proyectos que considera estratégicos. Y esto no solo pasa en Ucayali. Vemos notificaciones similares para el Corredor Interoceánico Sur, un proyecto vial gigantesco. Sí, pero en ese caso es aún más complejo, ¿no? No están notificando a propietarios con título, sino a poseedores. Publican los nombres y las coordenadas de los terrenos y le dicen al mundo, vamos a expropiar esto a favor de esta persona que vive aquí, pero si alguien cree que tiene un mejor derecho, tiene 5 días para aparecer y reclamar. A construir una carretera, pero se encuentra con gente que ha vivido en un terreno por generaciones sin tener un título de propiedad formal. Este mecanismo es un intento de sanear esa situación sobre la marcha. Es un equilibrio muy delicado entre el interés público de la obra y los derechos privados de la gente. Es fascinante, porque mientras el Estado invierte millones en expropiar para estas megaobras, simultáneamente está tratando de recortar hasta el último centavo en sus propias oficinas. Encontramos una resolución de la Zona Especial de Desarrollo SED Matarani, que es básicamente un manual de microgestión del ahorro. Exacto. Aprueban una directiva con disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público para el año fiscal 2026. Y lo notable no es el título rimbombante, sino el nivel de detalle. Te dice con puntos y comas en qué puedes gastar y en qué no. Es un control al milímetro. Algunos puntos son increíbles. Por ejemplo, en personal, se prohíbe cualquier reajuste o incremento de remuneraciones y bonificaciones. 0 aumentos. Y para los contratos CAS, que es esa modalidad tan común en el sector público, se fija un tope máximo de ingresos mensuales. Entiendo la lógica, pero ¿no se corre el riesgo de que el talento se vaya del sector público si no hay ningún tipo de incentivo? Ese es el eterno debate de la austeridad, ¿no? Donde recorta sin afectar la calidad del servicio o la motivación del personal. La directiva intenta proteger ciertas áreas. Por ejemplo, prohíbe estrictamente mover dinero de las partidas de sueldos o de servicios básicos como luz y agua para usarlo en otras cosas. Es como si dijeran, lo básico para funcionar está blindado, pero olvídense de cualquier extra. Y los extras es donde se pone casi cómico por lo específico. El gasto mensual en telefonía móvil por equipo no puede exceder los 120 soles. Esos son menos de $35. Me imagino a los gerentes públicos buscando Wi-Fi desesperadamente para no pasarse de su plan de datos. O esto, los viajes al exterior para funcionarios, sin excepción alguna, deben ser en categoría económica. Y cualquier gasto en eventos, cócteles o reuniones de trabajo debe ser estrictamente necesario y tener autorización previa. Se acabaron los coffee breaks generosos. ¿Y esto es solo en Matarani o es una tendencia general? Es una tendencia generalizada. Esta directiva es una respuesta directa a la Ley de Presupuesto para 2026. Esa ley obliga a todas las entidades públicas a crear y publicar estas medidas. Lo que vemos aquí es cómo esos grandes principios de austeridad fiscal que se discuten en el Congreso se traducen en la realidad cotidiana de un funcionario, en su sueldo congelado, su plan de celular limitado y su asiento en clase turista. Y hablando de reglas y control, el Estado no solo se regula a sí mismo. Vemos un montón de notificaciones de la SUNAT, la Autoridad Tributaria y Aduanas, y otros entes. Es el brazo fiscalizador en plena acción. Totalmente. Por ejemplo, la aduana de Tacna sanciona a una empresa de transporte internacional, Petrotruck Trans Ltda, con una multa de más de 2.400 soles. No parece mucho, pero es por una infracción específica en una declaración de tránsito. Lo interesante es que publican estas notificaciones por edicto, o sea, en el diario oficial, porque no pudieron encontrar al infractor para notificarlo en persona. Es el último recurso del Estado para decir, te estoy multando, te enteres o no. Y no solo es en Tacna. Hay comisos de mercancías en Puno, notificaciones a contribuyentes con deudas. Es un recordatorio constante de que las obligaciones tributarias y aduaneras tienen consecuencias muy directas. Pero el área que más llama la atención ahora mismo es la de los juegos en línea. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR, está en pie de guerra.
Ha iniciado procedimientos sancionadores contra una lista larguísima de dominios de apuestas por Internet, 31bet.com, thisisvegas.com y decenas más. ¿Cuál es el motivo? ¿Son ilegales? El problema es que están operando en el mercado peruano sin la autorización que exige la nueva ley que regula los juegos a distancia. El Estado vio un mercado que mueve muchísima plata a nivel global y dijo, un momento, si quieren operar aquí, tienen que registrarse, pagar impuestos y cumplir mis reglas. Entiendo. ¿Y qué pasa si no lo hacen? A todas estas empresas les dan 10 días para presentar sus descargos. Si no lo hacen, la amenaza es muy seria. Las sanciones pueden ir desde 150 hasta 200 UIT. ¿Y eso en dinero cuánto es? A ver, para que tengamos una idea, la UIT, la Unidad Impositiva Tributaria, vale más de 5.000 soles. Estamos hablando de una sanción que podría superar el 1.000.000 de soles, fácilmente más de $250.000. No es poca cosa. Es un mensaje claro al mercado global. La formalización va en serio. Pero no todo es el Estado sancionando. También encontramos la otra cara. El Estado invitando al sector privado a colaborar. Hay varias convocatorias bajo la modalidad de obras por impuestos. Este es un mecanismo fascinante y cada vez más popular. La idea es simple. En lugar de que una empresa pague su impuesto a la renta al Estado y espere a que éste, con su burocracia, decida hacer una obra, la empresa puede usar ese dinero de impuestos para financiar y ejecutar directamente un proyecto de inversión pública. Estructura. Vemos un ejemplo claro en la Municipalidad de Hilo. Están convocando a empresas privadas para un proyecto de movilidad urbana de más de 5.5 millones de soles. Exacto. Si vives en Hilo, esto significa que esa avenida que lleva años con baches podría ser arreglada mucho más rápido. Y no por la municipalidad, sino por una minera, un banco o una gran tienda que opera en la zona. Es una forma de ver tus impuestos en acción de forma casi inmediata. Y vemos convocatorias similares en Tayajaja para un estadio o en Sachaca para mejoras viales. El modelo se está expandiendo. Es una solución pragmática. El Estado necesita obras, el sector privado tiene la agilidad para ejecutarlas y de paso cumple con sus obligaciones. Parece un ganar-ganar. En teoría sí. Permite acelerar la inversión, cerrar brechas. El debate, por supuesto, está en si esto no le quita al Estado la capacidad de priorizar las obras más necesarias, en lugar de las que quizás son más visibles para las empresas. Pero no hay duda de que es una herramienta poderosa para mover la aguja de la inversión. Entonces, al juntar todas estas piezas del rompecabezas de hoy, la subasta de esa camioneta Kia endeudada, la expropiación de un terreno, las reglas de austeridad, la persecución de casinos online, emerge un panorama increíblemente complejo de lo que es el Perú hoy. Totalmente. Por un lado, tienes la lucha diaria, la microeconomía de la supervivencia. La empresa que quiebra, la persona que debe pagar una multa, el propietario que negocia la venta de su tierra. Es un mundo lleno de reglas, deudas, fricciones y una burocracia que a veces parece aplastante. Y por el otro lado, tienes la maquinaria del Estado en su máxima expresión. La macroeconomía de los grandes planes. Un Estado que avanza con proyectos de infraestructura de cientos de millones de dólares, que regula mercados globales como las apuestas y que al mismo tiempo intenta imponer una disciplina de hierro en su propio funcionamiento. La gran pregunta que queda flotando, y que vemos reflejada en todos estos documentos, es cómo se equilibra la tremenda agilidad y la escala que el país necesita para sus grandes proyectos, con la estabilidad, la predictibilidad y las reglas claras que requieren los ciudadanos y las pequeñas empresas para poder navegar su día a día y prosperar. La respuesta a esa tensión definirá en gran medida el rumbo, no solo para el próximo año, sino para la próxima década.